Muchas veces el conocimiento y la experiencia que nosotros podamos tener tiene que ver a veces con los años que uno tiene. Inclusive las decisiones que uno toma a veces tiene que ver con cuánta experiencia ha tenido en la vida. Le pongo un caso. Usted, cuando era niñito, ¿qué cosas le gustaban? ¿Qué cosas le llamaban la atención? Después fue creciendo, ya adolescente. ¿Le gustaban las mismas cosas que cuando era niñita? ¿O tomaba las mismas decisiones de cuando era niñita? Quizás ahora ya es más adulto, quizás ya con familia. Quizás sus decisiones o sus pensamientos, las cosas que les gustan, son muy diferentes a cuando era adolescente y mucho más cuando era niñito. O cuando tenía diferentes, en esas diferentes épocas tomaba una decisión y que ahora, diría usted, parece que no tomaría esa misma decisión ahora. Es cierto que el conocimiento se adquiere mediante lo que se estudia, pero gran parte del conocimiento también se adquiere con la experiencia en los años que uno va teniendo. Pensemos solamente en personas muy inteligentes en la historia. Newton, Einstein, Da Vinci. Vivieron hace muchos años atrás. ¿Se imagina usted si aún seguirían vivos? ¿Cuántas cosas harían? ¿Cuántas cosas podrían explicar? El conocimiento que pudieran tener, no solamente por lo que la inteligencia propia de ellos, sino por la experiencia de los años. Entonces, de acuerdo a los años, a la experiencia, nosotros podemos tomar decisiones. Usted tiene sus pensamientos. Ahora, pensando en eso, ¿ha pensado usted cuáles son los pensamientos o la experiencia que puede tener Dios, que puede tener Jehová? Si pensamos en eso, en comparación de años, de tiempo, nuestros años, nuestro tiempo, con los años y el tiempo que tiene Dios, que según menciona la Biblia es infinito, no tiene inicio ni tendrá final. ¿Qué experiencia tendrá? ¿Qué conocimiento? Es más, ¿qué pensamientos tiene Él? ¿Cree usted que son iguales a los pensamientos que tenemos nosotros? Mire, veamos la Biblia, por favor. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Y esto es como si Dios estuviera hablando, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, y los caminos de ustedes no son mis caminos, afirma Jehová. Porque tal como los cielos están por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de los caminos de ustedes, y mis pensamientos de los pensamientos de ustedes. Miren, hay una imagen que se puede ver que pueden ver en las pantallas que ejemplifica un poco esto. El texto bíblico habla de que Dios dice que sus pensamientos están por encima de los pensamientos de la humanidad. Sus caminos o sus decisiones están por encima de los pensamientos de Él. Imagínense que usted es la persona que está mirando el cielo, el universo, todo lo que hay. Nos sentimos chiquititos, diminutos, frente a toda la gran, vasta cantidad, no solamente de espacio, sino de información y cosas que hay ahí. ¿Cuánto sabemos de eso? Poquito. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que los pensamientos de Dios y sus caminos son diferentes a los nuestros? Porque Él es el creador de todo eso. No solamente lo entiende, sino que lo puede explicar. Y cada cosa que Él ha hecho es con un propósito. Entonces, aquí no es un asunto de saber o de decir, mira, como yo sé más, tienes que hacer las cosas que yo digo. Porque se dan cuenta de que cuando habla Dios en este momento, es simplemente una afirmación, no es un mandato, sino es una realidad. Mis pensamientos son superiores a ustedes. ¿Por qué? Porque yo he vivido muchos años que ustedes. Tengo mucho más conocimiento que ustedes. Solamente en base a eso. Pero ahora,
¿Significa eso de que nosotros pudiéramos llegar a pensar, a tener los mismos pensamientos de Dios? En realidad sí, sí se puede hacer. Tal como un padre, una madre, educa a sus hijos o a niñitos que pueda estar bajo su tutela y les guía, de la misma manera Dios, Jehová, nos enseña y nos guía para poder tener un mismo propósito. A algunas personas no les agrada mucho esta idea de tener los pensamientos de Dios o de otra persona porque dicen que pueden perder su libertad, su propia personalidad, porque ya no serían lo que a mí me gusta, mis opiniones, eh, porque ahora tendría que estar pensando, hablando y diciendo las cosas que otros quieren, no las que yo quiero. Yo quiero libertad. Y hoy día es muy común eso, ¿cierto? El que las personas digan, yo quiero tomar mis decisiones en base a lo que a mí me gusta y no quiero que nadie me diga lo que yo tenga que hacer. Bueno, ¿es eso lo que pasa con el conocimiento de Dios? ¿Saben lo que da el conocimiento de Dios? Miren, la Biblia en segunda carta a los Corintios capítulo 3, segunda a los Corintios capítulo 3, note lo que menciona el versículo 17. Segunda a los Corintios 3:17 dice, pues bien, Jehová es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Jehová, hay libertad. El conocimiento de Jehová, los pensamientos de Jehová, nos da libertad. Todo lo contrario a que una persona pudiera decir de que los pensamientos de Dios en realidad van a coartar mis decisiones. Lo que sí hace el pensamiento de Jehová o sus enseñanzas es que nos demuestra de que hay límites. Pero el saber que existen límites no quiere decir de que no hay libertad. Le pongo un caso. Como estábamos hablando del ejemplo del padre con los hijos, la madre con los hijos, ¿han visto que cuando tienen un hijito chiquitito, lo ponen en cierta habitación, como esta, y le dicen, juegue? Y le pasan cositas, juegue nomás, mijito, todo lo que quiera, pero no vaya a la calle. Le pone límites. ¿Es malo el papá? ¿Es malo la mamá por decirle eso? Le puso un límite, cierto, pero es para su propia protección, porque si va a la calle puede pasar un vehículo, cualquier cosa y le haría daño. Estar dentro de un lugar y hacer lo que determine dentro del lugar está bien. Eso es libertad. El colocar límites no es falta de libertad. ¿Tú quieres viajar al norte, al sur, al este, al oeste? Viaja donde quieras. Pero si vas en vehículo tienes que ir por la calle, por la carretera. Tienes ese límite. Hacia donde quieras, ningún problema, pero no puedes ir por en medio de la casa de otras personas, porque te harías daño a ti y le podrías hacer daño a otras personas. La misma carretera, vas en una dirección, pero a veces hay limitantes de velocidad. Hasta esta velocidad puedes ir. Ese es un límite. ¿Qué pasa si la persona pasa ese límite? Pierde el control. Pierde el control del vehículo y ante cualquier circunstancia de improviso puede colocar en peligro su vida, la que están con ellos y las de otras personas. Por lo tanto, los límites no son malos, no coartan la libertad, son una protección. Si excedemos los límites, estamos en peligro. Cuando Jehová Dios nos enseña, nos indica que sus pensamientos nos indican, mira, tú puedes hacer todo lo que quieras dentro de este cuadro. Si te sales de este cuadro, te sales de los límites, te estás poniendo en peligro. Y tal como un buen padre quiere que los hijos estén bien. ¿Dirían ustedes que un hijo, un padre que le enseña a sus hijos eh, principios, que le enseña cómo ser una persona honrada, una persona que ayude a otros, es restrictivo? Simplemente está guiando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El hijo, la hija, va a crecer en cierto momento y él, el hijo, la hija, va a decidir si sigue o no sigue las cosas que le enseñó su padre o su madre. Si las sigue, probablemente le va a ir muy bien.
si son los mismos pensamientos de Dios. Si no los sigue, es su decisión, pero probablemente no le vaya a ir muy bien, porque pasó los límites establecidos. Si pensamos en ello, Jehová, sus pensamientos y sus enseñanzas nunca van a limitar nuestra personalidad. Es más, van a mejorarla y la van a agudizar. En el fondo, tener los pensamientos de Dios nos hace mejores personas. ¿Cómo adquirimos el conocimiento de Dios? ¿Cómo adquirimos sus pensamientos? Fácil. Veamos la Biblia. Salmo 119, verso 97. Salmo 119. Note lo que dice el versículo 97. Cuánto amo tu ley. Reflexiono en ella todo el día. Con la ley de Dios se refiere a sus pensamientos, a sus enseñanzas. Y cuando menciona reflexiono en ella todo el día, también significa la estudio todos los días. En la Biblia, el conjunto de los pensamientos de Dios, que vendría siendo su palabra, se encuentra escrita en la Biblia. Estudiarla nos da a entender sus pensamientos. Y note lo que menciona el versículo 104, poquitito más abajo. Gracias a tus órdenes me comporto con entendimiento. Por eso odio todo camino falso. No solamente el conocimiento de Jehová nos ayuda a entender las cosas, sino actuar en base a ese conocimiento. ¿Y qué pasa? Comprendo qué es lo correcto y también qué es lo incorrecto. Comprendo lo que es bueno y comprendo lo que es malo. Comprendo lo que hay que hacer y también comprendo las razones por las cuales no hay que hacer otras cosas. Mire, ¿qué les parece si analizamos tres pequeños campos? Mucho se puede hablar del conocimiento de Jehová Dios porque su conocimiento es eterno, pero vamos a ver tres pequeños campos. El primero, que tiene que ver en cómo piensa Dios acerca de las personas. ¿Qué piensa Dios acerca de la humanidad en general? Mire, veamos la Biblia, por favor, en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Hechos 10, 34 y 35 dice, al oír eso, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. El pensamiento de Dios es no ser parcial. Mire, hay una imagen que nos puede ayudar al respecto. ¿Cuál vendría siendo una persona parcial? Una persona parcial es la que decida, a mí me va a agradar o quiero ser parte de este grupo particular de raza, o de si es hombre o si es mujer, o de esta edad, o hasta de la forma en cómo se viste o de arreglarse. Eso significaría ser parcial. El texto bíblico de Hechos 10, 34-35 menciona que él no es parcial. Es decir, a él le agrada todo tipo de persona, sin importar su raza, nacionalidad, porque son su creación, son sus hijos. ¿Qué nos hace entender eso a nosotros? Si queremos tener el mismo pensamiento de Dios, es que yo no puedo ser parcial. Yo no puedo acercarme a un grupo de personas y alejarme de otro grupo de personas simplemente por su raza, por su nacionalidad, por algún tipo de prejuicio que podamos tener. ¿Ha escuchado hablar usted del nacionalismo? Nacionalismo es considerar que tu nación o el lugar donde naciste es mejor que otros y por ende tienes que defenderlo hasta inclusive si eso significa atacar a las otras personas. Eso significa nacionalismo. Es más, hace muy poco hubieron unos juegos en Santiago, unos juegos de deportes, ¿cierto? En deportes. Y
En general a la gente le agradan los deportes y muchos querían ir a ver esos deportes. Pero ¿qué se daban cuenta? De que ya no estaban viendo simplemente el deporte. Estaban viendo de qué nacionalidad era una persona, de qué nacionalidad era la otra persona. Y sin ni siquiera ver el deporte, querían que la persona ganara simplemente por su nacionalidad. Y la animaban y decían, viva tal país, no, viva tal país. Y si ganó tal país, este país es mejor que tu país, porque esa persona ganó. Es más, se visten de ciertos colores, representando a esa nación, a su nación en particular. A eso se le llama nacionalismo. ¿Y qué puede producir eso? Mira, yo conozco a una persona de tal país. Son pesados. Todas las personas de ese país son iguales. No, yo conozco a estas. No, orgullosos, orgullosos. Yo conocí a una persona de ese país. Todas las personas de ese país son orgullosos. Es como decir que todas las personas de Licantén son de cierta característica. ¿Es lógico pensar así? A eso se le llama prejuicio. Y Dios no es una persona con prejuicios. Él le agrada todo tipo de personas. Pero aquí hay un caso. ¿Qué significa eso que es Dios con las personas? ¿Dios es amigo de todas las personas? Significa que nosotros, como somos imparciales, tenemos que ser amigos de todas las personas. Veamos qué piensa Dios al respecto. Salmos 24, Salmos 25, versículo 14. Salmos 25, versículo 14. La amistad íntima con Jehová es para quienes le temen. La amistad íntima, el ser amigo de Dios, es para aquellas personas que consideran que siempre quieren estar con Dios. No es un temor de sentir miedo de lo que me pueda pasar, sino es un temor de perder la amistad, perder el respeto, perder el cariño. Es como el amor que le puede tener un hijo a un padre, a una madre, y le tiene temor, no miedo, sino un temor a que no quiere desagradarle a él. Entonces, ese tipo de personas, las que quieren estar con Jehová, las que quieren tener sus pensamientos, las que quieren seguir los consejos que él da, Jehová Dios las considera sus amigos. ¿Y qué pasa con las personas que no quieren hacer su voluntad? Jehová Dios no la odia, pero no las considera sus amigos. Por lo tanto, ¿cuál debería ser nuestro punto de vista? Tal como Dios. Nosotros consideramos amigas a las personas que son amigas de Dios, que se esfuerzan. Ninguno de nosotros es perfecto, pero se esfuerza por seguir los pensamientos de Dios, la forma de actuar que Jehová Dios nos dice que es la mejor. Por lo tanto, ¿de qué tenemos que cuidarnos? De que cualquier otra cosa que no sean los pensamientos de Dios no nos contamine. ¿Por qué ocupamos esta palabra, contaminar? Mire, ¿le gusta a usted comer sano? Quizás hasta en su casita, como he conversado con algunos, cultivan sus lechugas, sus tomatitos. Tienen un sabor diferente, ¿cierto? Cultivarlo en la casa, son ricos. Y usted come sano. Pero ¿qué tal si está comiendo sano y un vaso de agua contaminada? La comida es sana. Y come y toma el agua contaminada. ¿Cuál es el resultado? No es bueno. Igual se contamina. Podemos estar dentro del conocimiento de Dios, aprender lo que Él nos dice, estar inclusive dentro de la congregación, sano. Pero si tomamos o adquirimos cualquier cosa que no sea del conocimiento de Jehová, algo que esté contaminado, igual nos va a hacer mal. Y hay muchas cosas en este mundo, en este sistema, que son cosas contaminadas.
Es cosa de ver las noticias, leer cosas, o lo que dice la gente, muy influenciada por la política, por sus propios pensamientos, por su ideología, por su nacionalismo, el prejuicio, lo que yo considero que es mejor para la salud, lo que yo considero que es mejor para alimentarse, las formas diferentes de alimentación. No, esto es lo que hay que seguir. Como que esto es lo que hay que hacer y si tú no lo haces, no estás en lo correcto. Si esa forma de pensar la incluimos, de todas maneras nos estaríamos contaminando. Por lo tanto, para tener los pensamientos de Dios, hay que seguir su consejo, leer la palabra de Dios. Y recuerda cómo hablaba de reflexionar, lo que significa estudiar. Y cuando uno estudia, no simplemente lee, sino que pone en práctica lo que ha leído. Y mire lo que pasa finalmente. Salmo 119, versículo 63. Salmo 119, versículo 63. Soy amigo de todos los que te temen y de los que cumplen tus órdenes. Estaríamos cumpliendo con los pensamientos de Dios al ser amigos de los que Dios considera sus amigos. El segundo punto, ¿cuál será el pensamiento de Dios sobre la familia? ¿Qué quiere Dios para con la familia? ¿Por qué creó Dios a la familia? Mire, veamos su pensamiento. Efesios, capítulo 5, versículos 33 en adelante. Efesios, capítulo 5, versículos 33. Dice, sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Y el versículo 1 del 6 dice, hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Habla del amor, del respeto y de la obediencia. ¿Qué es lo que quiere Jehová Dios que haya en la familia? Quiere que haya amor, respeto y unión. Y es eso para lo cual Jehová Dios creó a la familia, para que haya una protección. Por lo tanto, como mencionaba el versículo, el esposo respeta a la esposa porque le ama y la esposa respeta a su esposo porque le ama. ¿Qué significa eso? De que siempre vamos a tener cuidado, como esposos, como esposas, hasta inclusive en la forma de hablar. ¿Ha pensado usted de que su forma de hablar es más amable o más direccionado hacia la crítica? Tú siempre, tú nunca. O como todos nosotros somos imperfectos y cometemos errores, van a haber cosas que tenemos que mejorar. Esas expresiones de cómo mejorar son expresiones amables, bajo bondad y respeto. Si usted está casado, tiene a su esposo o su esposa, piense en algún momento, piense ahora, por favor. ¿Soy yo respetuoso, bondadoso y cariñoso en mis expresiones de hablar? ¿Usted dice que sí? Perfecto. Preguntémosle ahora a su cónyuge. ¿Diría que es amoroso, respetuoso y cariñoso? Y esto va por los dos lados, ¿cierto? ¿Sabe? Una revista, la revista Despertad, que hablaba acerca de la importancia del matrimonio, da un consejo. Dijo, mire, si ustedes quieren que su esposo y su cónyuge le respete, en primer lugar usted tiene que hablar y respetar a su cónyuge. Pero a veces la comunicación con los años va desapareciendo, mencionaba la revista, y es raro. A veces se comunican más con las personas que no son sus familiares que con sus propios familiares. Será por las costumbres, por los problemas, por diferentes circunstancias, pero a veces la comunicación se va apagando. Aconsejaba, ¿hay algo que quieres que tu cónyuge te respete? ¿Que te trate de una forma bondadosa y cariñosa? ¿Algo en particular?
Bueno, en un papelito anota esas tres cosas en la que te gustaría que tu cónyuge fuera más amoroso, respetuoso y cariñoso. Y tu cónyuge también anotaría las cosas que a él o a ella le gustaría que fueras más cariñoso, amoroso y respetuoso. Y el consejo de la revista es intercámbiense los papelitos. A veces la comunicación es difícil, pero ahí se estarían comunicando. Con solo una de esas acciones que cualquiera de los dos haga, ya la cosa mejoraría bastante. Y el consejo es que dando el primer paso, los otros es más fácil de hacerlo. Como cuando un bebé está caminando, da el primero, ya después sigue solito. Es lo mismo que pasa con respecto a la familia y que pasa con respecto a los hijos. Hoy en día, la costumbre es no obedecer, porque cada uno considera de que obedecer es una humillación. El concepto que existe en el mundo o en general es que si yo estoy haciendo lo que otro me dice, es porque yo no tengo una forma de pensar, porque yo no tengo una forma de razonar. Pero ¿cuál es el consejo que Jehová acaba de dar? La persona que obedece, o en este caso los niños que obedecen a sus padres, no solamente le están mostrando respeto a sus padres, sino respeto a Jehová, al Creador. Es lógicamente entendible de que van a querer obedecerles cuando sus padres se comuniquen con sus hijos y le demuestren amor, cariño y respeto. Habiendo eso, es más fácil obedecer. Que entre más niños sean, más fácil será esto. Si van creciendo, se hace más difícil, pero se puede subsanar mientras haya una buena comunicación. El tercer punto que analizaremos es qué piensa Dios del trabajo. ¿Es Dios una persona trabajadora? Solamente piense en todo lo que hay a nuestro alrededor, toda la creación. Eso significa que Dios es un excelente diseñador, organizador, ingeniero, especialista en materiales, urbanizador, químico, biólogo, zoólogo, programador, lingüista y etcétera. A Jehová Dios le encanta el trabajo. Es más, Jesucristo dijo de que en la actualidad Jehová Dios sigue trabajando. ¿Cómo es eso? Porque sigue Él manteniendo o ayudando a mantener el equilibrio en que todos nosotros, los animales y toda su creación, se mantengan vivos, tengan alimento. Inclusive la misma Biblia menciona que Jehová Dios cuida, trabaja cuidando a sus siervos. Por lo tanto, Jehová Dios le encanta el trabajo. ¿Qué tenemos que pensar nosotros entonces? Tener la misma actitud de Él, una actitud positiva, una actitud trabajadora. Pero a pesar de lo trabajador que es Jehová, hay algo que nunca ha dejado de hacer: tener tiempo para su familia, en la tierra o en los cielos. Mire lo que menciona la Biblia en Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. No hay nada mejor para el hombre que comer, beber y disfrutar de su duro trabajo. He llegado a la conclusión de que esto también viene de la mano del Dios verdadero. Ver el bien por el duro trabajo, el esfuerzo, junto con el comer y el beber. ¿Qué significa esto? Da el punto de equilibrio que hay que tener en las cosas. ¿Tiene que ser uno trabajador? Claro que sí. ¿Tiene que ser uno un buen proveedor? Sin duda. Pero no sirve de nada ser un buen trabajador o proveedor si es que no estamos cuidando a quienes Jehová Dios colocó a nuestro cargo. Familias, hijos y principalmente, como analizamos, el aprender del conocimiento de Jehová. Por lo tanto, usted trabaja, excelente, usted está haciendo lo que es correcto, pero descansa, se acuesta a una hora apropiada, tiene tiempo para su esposa, tiene tiempo para sus hijos, pero tiempo de calidad a lo que se refiere. La Biblia menciona que Jehová Dios es el oidor de la oración. Eso significa que no importa el día y la hora, usted se dirige a su Padre, se dirige a Jehová y Él le va a prestar atención. Es más, le va a ayudar en lo que requiera. Ese es el mismo concepto que tenemos que tener nosotros. No importa el día y la hora, se pueden acercar a nosotros
porque saben de que nunca vamos a estar suficientemente ocupados como para prestarles atención a aquellos que estén con nosotros. ¿Creen ustedes que es muy difícil cambiar estos pensamientos? ¿Adquirir los pensamientos de Jehová? ¿Dejar mi forma de pensar o de criar que me dieron? Miren lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 23. Efesios 4, 23 dice, deben seguir renovando su forma de pensar. Renovando significa cambiando. ¿Y qué es lo que debemos cambiar? Versículo 24. Y deben ponerse la nueva personalidad que fue creada según la voluntad de Dios y de acuerdo con la justicia y la lealtad verdadera. Es decir, la nueva personalidad de Jehová o de Dios es la nueva personalidad, la forma de pensar de Jehová. Para nosotros es nueva, pero en realidad es la personalidad más antigua que existe, porque es la personalidad de Dios y Él es el Dios eterno. Eso significa de que sí podemos renovar nuestra forma de pensar, acomodarla a la forma de pensar de Jehová Dios. Eso, como vimos, no solamente nos va a ayudar en nuestra familia, nos va a ayudar en el trabajo y nos va a ayudar en el concepto que tenemos para las personas, sino que nos va a ayudar a dar la libertad que viene del conocimiento de Jehová. Y lo más importante, nos va a dar el propósito correcto en nuestra vida, que siempre va a ser servir a Jehová.